Una presentación ayer del proyecto Quilterra de los artistas Juan Castillo y Ciro Beltrán, y hoy traigo una conferencia con unos puntos de vista muy personales sobre el tema de la diáspora y el exilio. Quiero agradecer también a la Embajada chilena que ha apoyado esta actividad aquí con el Instituto Cervantes y también en el Kunsthal en Edvik Kunsthal, ya que no se olviden los agradecimientos, y los artistas por su presencia acá también. A diferencia de ayer, yo hoy voy a leer un poco porque es un poco diverso lo que voy a hablar aquí, un poquito complejo. Voy a hablar de varios artistas. Van a disculparme que no hayan artistas que vivan en Suecia. Es un contexto que no conozco muy bien, voy a hablar de lo que realmente conozco. Entonces, ya con esta introducción, cualquier pregunta, por favor, cuando termine la presentación, como somos pocos, pues conversemos, tengamos un diálogo, etc., ¿no? Y otra vez luego que disculpen que voy a leer. Muy bien. Esta tarde no voy a hablar sobre el exilio ni la condición del exiliado específicamente, pero sí voy a partir de ella, sobre todo recordando esas palabras escritas por María Zambrano en su libro Los Bienaventurados. Me gustaría reflexionar sobre las diferencias que existen entre varias generaciones de artistas viviendo en Europa, especialmente los cubanos, las convergencias existentes y las divergencias fundamentales. Pues la diáspora latinoamericana ha sido un flujo y reflujo constante, una presencia permanente en la historia de Europa desde el siglo pasado hasta el presente. Desde la presencia de los artistas latinoamericanos que cruzaron y fueron activos participantes de esa modernidad exasperada a la vanguardia histórica, hasta los de hoy que son beneficiarios de becas y estudios en las principales academias europeas. No hay que olvidar que los artistas latinoamericanos han tenido una tendencia constante a ser actores principales en el escenario europeo, por esa vocación de compartir y ser parte de la historia del arte occidental en constante diálogo y rupturas. Nos pertenece tanto el oidobro de los manifiestos vanguardistas radicales como esa generación posterior a la Segunda Guerra que siguió viviendo el mito del París bohemio, aun cuando el centro del arte fuera desplazado a Nueva York. Nuestra vocación dialogante con esa modernidad europea siguió atrayendo a figuras protagónicas del arte como Wilfredo Lan, Roberto Mata, con posterioridad los venezolanos Carlos Cruz Diez, Jesús Rafael Soto, Alejandro Otero, el argentino Julio Lepar, Fayad Yamiz y Agustín Cárdenas, los cubanos, entre otros muchos procedentes de otros países de Latinoamérica. Sin embargo, como les dije anteriormente, quiero referirme a otro tipo de artista, cuyo movimiento hacia Europa no se debió a un deseo de participar o ser testigos de principales movimientos artísticos en Occidente, sino a una condición de diáspora y migración de la que yo misma soy parte. Es en España, hace unos años en casa de la poetisa española Teresa Sebastián, que encontré entre las páginas de María Zambrano las memorables palabras sobre el ser exiliado y sus revelaciones. Más recientemente, en casa de Juan Castillo, cayó en mis manos la correspondencia que Zambrano sostuvo con Lezama Lima y sus comentarios sobre su vida y años en La Habana. Es esta conexión la que me hace traer aquí estas coincidencias, esta conferencia acá. En su libro Los Bienaventurados, María Zambrano diferencia la condición del exiliado con la del desterrado o el refugiado. Ella escribe: el encontrarse en el destierro no hace sentir el exilio, sino ante todo la expulsión, y luego la insalvable distancia y la incierta presencia física del país perdido. Y aquí comienza el exilio, el sentirse ya al borde del exilio. María Zambrano describe los diferentes sentimientos experimentados durante el exilio. El primer estadio de sentirse exiliado es el sentimiento de abandono y la identidad perdida. El exiliado lleva a cuestas sus raíces, pero desarraigado completamente del suelo, definiendo su condición el viento y el aire. Sujeto de mirada que no de conocimiento, va quedando desnudo, sin un lugar en el mundo en el cual afincarse, ni referencia a las que volverse. Queda en la libertad de elegir una posible patria. A diferencia del desterrado que siempre lleva y representa la patria perdida, el exiliado acepta su pérdida, pero con la duda de volver a asumir un territorio propio en el total desamparo. Pero sin esta condición de desamparo y desarraigo absoluto,
no es posible sentir la inmensidad del océano y el desierto donde no existen puntos de referencia. Abiertos a la inmensidad, llena con ella a su vacío interior, encierra el desierto dentro de sí mismo. Esto es un poco parafraseando a María Zambrano. Y ahí en ese lugar, en esa inmensidad, es donde reaparecen los fragmentos, las islas que son una reinvención apócrifa de la patria, o la tierra de la que procedemos. La patria se le aparece como parte de una historia de la que él o ella ya no participa directamente, porque se le ha escamoteado o expulsado de su territorio. Entonces, liberado de esa historia, el país reaparece. Se reconstruye desde la distancia, en versión apócrifa, desde lo esencial. En esa condición me detengo primeramente para presentar a unos artistas en el exilio, los que desprendidos totalmente del lugar original le recrean nuevamente. Ellos sienten que pertenecen a una tradición, a una identidad profunda pero más ampliada y vasta. Sin el compromiso ideológico de las circunstancias históricas precisas, son participantes de otra historia apócrifa que cristaliza en obras desprendidas sin sujeción a contextos precisos, desde el exilio vasto y dependiendo del lugar desde donde vuelven a anunciarse, crean obras más universales con vestigios de tradiciones propias. Veo en el joven fotógrafo cubano Leandro Feal esa transición cada vez más presente en su obra. Leandro Feal nace en La Habana en 1986, se graduó en la Academia de San Alejandro en el 2002 y desde 2005 al 2007 participó en la Escuela de Arte de la Conducta de Tania Bruguera, el Instituto Superior de Arte. No sé si le es conocida la artista cubana Tania Bruguera, que yo no traje nada sobre ella, no voy a hablar sobre ella específicamente hoy acá. Y luego entró en el Instituto Superior de Arte, que es uno de los baluartes donde muchos críticos confirman de que se cocina todo este grupo de arte cubano que está internacionalmente en todas partes. En esta serie de retratos, Leandro Feal lo hizo a partir del 2006 al 2008. Y aquí todavía Leandro estaba viviendo en La Habana. Y aquí, a pesar de que estaba viviendo en La Habana, yo noto ya en esos retratos, en esa mirada, una especie de exilio interior, en los sujetos retratados y en él mismo, en su misma mirada. Discúlpeme. No, es así. Leandro fundamentalmente retrata a sus coterráneos, pero no a toda la gente, sino a la gente más bien de su contexto intelectual, músicos, artistas en general y jóvenes que él encuentra en la playa, en fiestas, etc. Y como ustedes pueden ver, la relación con estos individuos es bastante cercana, porque son obviamente gente del contexto cultural que él interactúa constantemente. Me interesa mencionar que todos esos colores desvaídos no responden a un mal procedimiento del filme. Responde más bien a un proceso muy pensado de Leandro Feal. Él compra el film en Cuba, o lo compraba y lo sigue comprando en Cuba, que son filmes que están completamente ya vencidos, hace la fotografía, los revela en un estudio, cualquier estudio en La Habana, que les hace un revelado fatal, y luego los imprime muy bien en un papel en España, se los imprime con un papel excelente. Y por eso tiene esta calidad de color el film, un poco jugando un poco con ese mismo contexto del cual son los retratados. Esta es la primera serie que él hace, del 2006 al 2008. Como digo, yo siento ahí una especie de exilio interior en estos personajes, ¿no? Esta es otra serie que hizo en la playa, de esta juventud que, que es una mirada un poquito más allá del que puede encontrar el turista, ¿no? Posteriormente, él emigra en el 2008 a España
y regresa nuevamente. Y es aquí, en esta serie en 2011, que se llama Almost Blue, que prácticamente todos los films parecen en verde y en azul, que cambia completamente la mirada. Y ahí es lo que yo me refiero, de que ya empieza a reconstruirse esa patria, ese sitio del que se procede de una manera ya más distante, ¿no? Y esa misma frase, Almost Blue, es casi como parte de esta distancia también, de ese paisaje, que ya no revela al individuo, sino también al contexto urbano. Esto, la anterior, es un cine muy conocido de esos edificios que se hicieron de Art Deco en La Habana y que han venido prácticamente en desuso y que tienen esta, digamos, esa imagen ya de un edificio completamente envejecido, ¿no? Como pueden ver, la mirada es completamente entre nostálgica y distante, ¿no? Y la calidad del filme sigue siendo, pues, la misma. Posteriormente, obviamente él visita La Habana y regresa a España, y para mí comienza una serie en el 2010, que es un proyecto que continúa constantemente, y que Leandro busca en la España de Barcelona y de Madrid otra vez, digamos, como esa vida alternativa, nocturna, que se vive en esas ciudades, un poco como haciendo un paralelo, pero ya está como buscando otra mirada de ese mundo alternativo que veía, que registró en La Habana, pero ya en España. O sea, un poco como ese movimiento hacia algo un poquito más universal en su propia mirada de lo que es la vida alternativa. Como ven, la calidad del film es otra, ¿verdad? No tiene la misma estética que en La Habana, y es un poco a lo que yo me refería con esta introducción de lo que hablaba María Zambrano, de cómo nos vamos distanciando y pasamos del exilio a tener otras miradas, ¿no? A estar ya insertándonos en el contexto donde vivimos. Todo esto es Leandro Feal. Quería, antes de seguir con los cubanos que voy a seguir hablando, mencionar de todas maneras a una figura que para Cuba fue importante en la década de los finales 80, digamos, recibió el premio de la Bienal de La Habana, si mal no recuerdo, en el 84, 86, no recuerdo ahora, que es Carlos Capelán, porque Carlos Capelán también estuvo viviendo aquí en Suecia, en Lund, si mal no recuerdo, y en Malmö, ¿no? O en Lund solamente. Carlos Capelán es un artista uruguayo que tuvo una importancia, digamos, hizo una conexión con la escena cubana de los años 80 y principios de los 90 en La Habana. Y para nosotros, de alguna manera, es importante, y por eso me interesa traerlo aquí a colación, porque es parte de esto, de todo este discurso del cual les estoy hablando hoy. Y del mismo modo, el exilio que se da con Carlos Capelán es otro exilio. No sé si ustedes conocen que Carlos Capelán fue apresado en Chile en el 73 con el golpe, y estuvo en el estadio también. Estaba en ese momento viviendo en Chiloé, y de ahí fue apresado y llevado o sea que sufrió parte siendo uruguayo, sufrió el golpe en Chile, ¿no? Y de aquí emigró hacia Europa, y un poco su primera obra es parte de esta remembranza, de este dolor del exiliado político, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, Carlos Capelán fue desarrollando todo un lenguaje que se fue separando un poco de estos contextos más, se fue haciendo más formal, se fue separando más aún, aunque le pertenece toda esta historia, toda esta memoria, se fue convirtiendo en lenguaje y en signo, y que hoy prácticamente se ha convertido en un signo de su obra, digamos, en identificar más su obra, ¿no? Más que esa obra más, para mí, más cercana a la memoria, más cercana a todo este dolor del exilio anterior, ¿no?
Estas son obras realizadas entre el 2013 y el 2014, de su última exhibición. Carlos Boix es un artista cubano que nació en 1949 en La Habana y vive actualmente en Ginebra, y emigró a París a inicios de los años 80, posteriormente estuvo en Estocolmo y ha viajado por distintas ciudades europeas, que en estos momentos está radicado en Ginebra. Me interesaba traer a Boix a pesar de... porque de alguna manera todo este exilio para mí es muy complejo y muy diverso. O sea, no solamente exilio de dolor, sino es otra cosa también. La obra de Carlos Boix para mí, que no es muy conocida en Cuba porque se ha perdido estas vinculaciones con algunos artistas, sobre todo los que han emigrado en los 70, en los 80, en los 60, pero para mí la obra de él es una obra que sigue esa continuidad visual del arte cubano que le pertenece a, que viene de la obra de Carlos Enrique, de Fidelio Ponce, de Wilfredo Land, de René Portocarrero, de Amelia Peláez, y que también ustedes pueden ver pues otras figuras latinoamericanas como Roberto Mata también, ¿no? Y a su llegada a Francia también la influencia del nuevo realismo, del informalismo europeo, pero para mí, a pesar de todo esto, ha creado toda una figuración, un mundo visual muy personal, con todos estos referentes y totalmente cubano. Para mí es una síntesis que dialoga, sigue dialogando con esta modernidad en la cual el arte cubano se inscribe dentro de la tradición europea. Y esta obra, por ejemplo, a mí me rememora una obra de Antonia Iris, que es La Anunciación, que es, pero en clave mucho más irónica, más divertida, más humorística, que es algo que caracteriza mucho la obra de Carlos Boix. Pueden ver con una, digamos, una fuerza del dibujo importante, ¿no? Pero pueden ver ustedes la resonancia de todos estos artistas que les he mencionado. Tengo que mencionar a Juan Castillo dentro de esto porque ¿en qué sentido? Y Juan me dirá después sí o no. Para mí, que al igual que Boix, en Juan Castillo la identidad no se manifiesta en la última obra que él está haciendo, por lo menos en esta, ¿no? Sino que son expresadas de maneras mucho más sutiles, ¿no? Para mí, en Boix, el sentido de pertenencia se recrea con la invención de otro imaginario que incluye la mirada y el conocimiento de sí mismo, como que pertenece a una tradición cubana. En cambio, para mí Castillo lo expresa a través de la materialidad de su obra, ¿no? Porque ya aquí no se habla del chileno, se habla de algo, de algo mucho más internacional. Aquí es una mirada de una identidad mucho más internacional, mucho más abierta, mucho más profunda y que incluye al otro, que no es solamente el chileno que es él, ¿no? Sigo y llego un poco a separarme de estos exilios para caer en otro tipo de exilio, que no es un exilio forzado. Estamos hablando aquí que se ha despolitizado completamente en la generación más reciente de artistas cubanos que viven, por lo menos en Europa, toda esta connotación política, en cierto modo. En la medida en que el arte cubano ha sido reconocido por el mainstream, tanto en Estados Unidos como en Europa, y hay una serie de artistas que decidieron moverse a Europa un poco para evitar el estigma que todavía tiene Estados Unidos políticamente. Y ese ha sido el caso de los Carpinteros y de Carlos Garaycoa, que residen en Madrid como, digamos, como una segunda residencia. A mí me parece interesante la evolución de los Carpinteros, que en sus obras iniciales en los años 80, bueno, primeramente déjeme decir que los Carpinteros estaban integrados hasta el 2003
por 3 artistas. Dagoberto Rodríguez Sánchez, que nació en Caibarí en las Villas en 1969, Alexandre Jesús Arrechea, que nació en 1970 en Trinidad, y Marco Antonio Castillo Valdés, que nació en Camagüey en 1971. Todos ellos se conocieron en el Instituto Superior de Arte, donde los 3 se graduaron en 1994, y estuvieron como grupo hasta el 2003, y posteriormente Alexandre Arrechea se separó del grupo y empezó a trabajar como artista independiente, quedando solamente Marco Antonio Castillo Valdés y Dagoberto Rodríguez. Pero lo que me interesaba señalar, en la medida en que los carpinteros fueron internacionalmente conocidos, digamos ya en un contexto mucho más internacional, la obra como que fue separándose un poco más, digamos, todas esas inquietudes que tenían que ver con la utopía de lo que significó el proceso cubano, que ellos ilustraron a través de el dibujo y la arquitectura, un poco como para dialogar a través de la arquitectura, de esta invención de la arquitectura, o sea, en diálogo con la arquitectura existente en el país, pero reinventando una arquitectura utópica, que fue un poco este tipo de obra que le caracterizó. Se han movido aún más, o sea, desde una visión un poco más politizada de esto. Por ejemplo, esto fue una obra que presenté en una exhibición que hice en Polonia el año pasado, que se llamó Politics I Don't Like It by Laxmi, en lo cual está incluido la obra de ellos. Como tenía que ver más con un contexto más político, incluí obra que dialogara en ese sentido. Y esta obra que incluyo, que es una obra más anterior de ellos, se llama Buenas Noticias y Malas Noticias, o sea, utilizando la estructura de la valla que en Cuba ha devenido, la valla del mensaje político, ha venido un mensaje político vacío prácticamente, y con esta ironía de la buena noticia y la mala noticia, ¿no? Pero todo este discurso para mí de los carpinteros se ha ido como estetizando muchísimo, ¿no? Y convirtiéndose, digamos, en un discurso mucho más internacional, fuerte, una obra, pero mucho más estética y mucho más objetual. Y en cierto medido también un poco más comercial también, desde mi punto de vista, ¿no? Lo cual es válido, pero bueno, para mí es parte de este proceso de separación, de esta tensión que existía en su obra antes entre la realidad cubana, la utopía y los comentarios un poco críticos de ellos, han ido deveniendo una obra mucho más objetual, mucho más estetizante, que circula mucho mejor en el mercado, obviamente, ¿no? Con un dejo irónico mucho más fino, mucho más complejo y tal, pero sin duda alguna es una obra que funciona ya en otros códigos internacionales, ¿no? La otra figura también, Carlos Gareco, he escrito un montón de cosas aquí, me he ido... hago una pausa. ¿Les parece que voy muy lento o voy más rápido? Bien. No, díganme por favor, porque trato de no hablar muy rápido para por lo menos apuntar ciertas ideas, ¿no? O voy más rápido. Ya, dale nomás. Somos tan pocos. Carlos Gareco es otro artista también, nacido en 1967 en La Habana, que ha sido, junto con los carpinteros, una de las figuras que ha tenido últimamente, no, en los últimos 10 años, una visibilidad extraordinaria. Es decir, uno de los artistas más conocidos en la escena internacional. Carlos Gareco empezó haciendo un tipo de obra que miraba hacia la arquitectura perdida de la ciudad. Es decir, trataba de recuperar dentro de los vestigios en los que se iba convirtiendo la ciudad, esa especie de arqueología urbana,
en esas series de edificios y de tiendas que se iban perdiendo, o sea, toda una memoria visual de La Habana que se iba completamente perdiendo al perderse los signos de estos edificios y finalmente a convertirse estos mismos edificios en ruinas y últimamente a desaparecer en las ruinas. Entonces, él empezó un trabajo a partir de esto y últimamente tiene varias líneas de trabajo que van desde el dibujo, la fotografía, la instalación, el objeto, que les voy a mostrar algunas obras de él, y esta, por ejemplo, en la cual él dibuja el edificio que pudo haber existido antiguamente acá, en ese vacío. Construye estas ciudades también a partir de la cera de abeja, tiene todo una especie de idea en relación con la utopía, y en esto se conecta también con el discurso de los carpinteros, ¿verdad? O sea, con la construcción de este ideal, de esta ideal ciudad que iba a ser, que en realidad es una metáfora de la construcción ideal, utópica de la realidad social, en este caso en Cuba, pero digamos que se asumió como el paradigma de la modernidad también, ¿no? Y en esa medida también Carlos, que empezó con una obra también con una crítica muy sutil en esta tensión de la utopía social y la arquitectura, el urbanismo y toda la destrucción de esto, pues su obra ha devenido igualmente en un discurso directamente con la idea, la utopía de la modernidad, y todo esto de una manera ya más extendida primero en Latinoamérica y ya de una manera más universal. Y entonces ha ido construyendo como estas ciudades que son visualmente muy hermosas, ¿verdad? Pero para mí se ha ido también como separando ese discurso más crítico que tenía él anteriormente, ¿no? Por ejemplo, esto fue una de las últimas obras, que es un objeto hermosísimo, pero dentro de esta maqueta proyectaba un film, como ustedes ven, está un poco como comentando, ¿no? Apuntalando ese edificio, esa ruina que va quedando de un cuadrante que yo hace 14 años que no voy a La Habana, no sabría decirle si todavía quedan ruinas de ese edificio, especie de cuadrante que estaba casi frente al Capitolio en La Habana. Ya que cuando la última vez que lo vi estaba un poco en ruinas, y entonces construí un poco esto porque hay un cine ahí, o había, y dentro de esta maqueta proyecto un filme un poco sobre la censura, ¿no? Pero para mí su discurso ha devenido un poco más en una internacionalización de esto. Yo quería ponerles a ustedes después, porque si me salto el PowerPoint a los websites no puedo, se va a hacer una introducción aquí, pero después les voy a mostrar el último proyecto que tiene el website, que es un proyecto extraordinario, que ya es completamente fuera de toda esta imaginería y todo este discurso crítico social que tenía Carlos Garaycoa, ¿no? Django Hernández también es uno de estos artistas que recaló en Europa, primeramente vivió en España, luego en Italia, y finalmente a partir de una exhibición que hizo en Colonia en el 2004, me parece, 2004, que se llamaba Amateur, con un montón de dibujos que hizo por varios años. Django perteneció a un